1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, esta frase, estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay una Biblia que es la Septuaginta, la Reina Valera 2000, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Te honramos en esta mañana, después de haberte adorado, después de haber bendecido tu nombre en esta mañana, después de haber visto tu manifestación, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos sabiduría, revelación abundante, como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos. Padre, en el nombre de Jesús, abres nuestro entendimiento para que esta palabra, esta semilla, pueda dar fruto abundante en el nombre de Jesús, que sea implantada en nuestro corazón y que sea prosperada para lo que fue enviada tu palabra, Señor, y podamos mover montañas, obstáculos en esta tierra para vivir una vida abundante como nos las prometiste, Señor Jesús. Espíritu de Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador. Te hacemos el Señor de esta reunión, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos viendo los dones espirituales o manifestaciones del Espíritu Santo. No son manifestaciones del Espíritu humano, son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Cuántos de aquí tienen don de sanidad? Ninguno de ustedes tiene dones de sanidad. Discúlpenme que les diga. Los dones o regalos son manifestaciones del Espíritu Santo dados a los necesitados, no a los hermanos que oran por los necesitados. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que aquí no tenemos dones. Fluimos en los dones porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, no porque nosotros tengamos depositados los dones. El único don que se manifiesta como regalo del Espíritu Santo a cada creyente, sin excepción alguna, es el don de lenguas, que le llaman cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Don de lenguas para que su espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Pero de ahí en fuera, todos los dones únicos y exclusivamente son manifestaciones en un momento dado del Espíritu Santo a través de ustedes. No porque Dios deposita en ustedes la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, los milagros, las sanidades, discernimiento, espíritu, no porque Él los deposita en ustedes. Pero llega un momento que los dones espirituales se convierten en dones ministeriales, es decir, regalos dados por el Espíritu Santo por los cuales va a fluir constantemente a través de ustedes. Esto es, alguien se va a dedicar a sanar a los enfermos porque el Espíritu Santo va a fluir a través de él continuamente, no porque deposita el don, sino porque lo quiere usar en esa área. Igual a alguien que se va a manifestar el Espíritu Santo a través de para hacer milagros, etcétera, ¿no? Pero es importante que entendamos cómo funcionan los dones espirituales, porque si no entendemos cómo funcionan, jamás va a poder operar el Espíritu Santo a través de ustedes. Jamás el Espíritu Santo los va a usar. Pero hay algo muy importante, que todas estas cosas, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién hace las cosas? El Espíritu Santo, repartiendo a cada uno de acuerdo a la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el enfermo sea sanado, que alguien tenga conocimiento acerca de su futuro, del bienestar o de la bendición que Dios va a seguir manifestando en él, que alguien tenga conocimiento de alguna situación en el presente, que alguien pueda ver el mundo espiritual. Si ve a lo mejor un demonio agarrando a una persona por ahí, es para que usted lo eche fuera el demonio, interceda por la persona o vaya y lo reprenda el demonio de enfermedad, el espíritu de enfermedad, etcétera. De esa manera fluyen los dones espirituales. Pero sí hay lugares donde creen que ellos son los que tienen los dones. Es decir, dicen, vamos con el hermano Juancho porque él tiene don de sanidad y solamente él puede sanar a los enfermos. ¿Significa que los demás no pueden orar por los enfermos? No. Por eso muchas personas ponen su mirada en el ser humano, porque dicen, voy con el hermano Juancho porque Dios siempre lo usa para sanar a los enfermos. Y si pudiera ser de esa manera. El único problema es que ellos creen que el don lo tiene el hermano Juancho.
y creen que como la sanidad ya fue depositada en él, él la puede retransmitir la sanidad a todos los demás, y no es así como funciona la manifestación del Espíritu Santo. Es diferente como funciona a través de nosotros, pero solamente como canales por los cuales fluye la unción y el poder de Dios para hacer milagros, para sanar a los enfermos, etcétera. Pero el único que sana es el Espíritu de Dios. Ninguno de ustedes tiene capacidad para sanar si no es por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Usted tiene autoridad para que usted pueda vivir una vida abundante en la tierra. Tiene autoridad sobre principados, potestades, sobre el mismo diablo. Usted tiene autoridad. Pero con respecto a la vida de usted, de su familia, etcétera. ¿Me explico? Pero para echar una enfermedad usted tiene autoridad. Pero el que hace el milagro, el ayudador, el que le ha dado el poder a usted para hacer las cosas es el Espíritu de Dios, a través de la autoridad que Jesucristo ya les delegó a ustedes. ¿Estamos captando? Estamos íntimamente, mire, así, relacionados o ligados con la deidad. Sin Él no podemos hacer nada. ¿Qué? Y alguien que dice que puede hacer cosas sin la deidad, cuando menos espere va a caer y el diablo le va a destruir, porque sin Él no podemos hacer nada. Estamos así ligaditos a Él. Entonces estamos viendo palabra de sabiduría. Versículo 8, 1 Corintios 12:8, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuántos dones espirituales son? 9. ¿Para qué son los dones espirituales? Para la edificación de la iglesia, para bendecir al cuerpo de Cristo, es decir, a todos ustedes. Para eso son los dones espirituales. Dios es tan bueno si es Dios, que le dejó ese recurso que se llama el poder del Espíritu Santo, para que ustedes, y esa manifestación del poder de Dios, para guiarlos, para bendecirlos, para sanarlos, para restaurarlos, para darle larga vida, etcétera. Imagínense los que creen que Dios me envía la enfermedad. Entonces, ¿para qué me dejó los dones si Él me envía la enfermedad? ¿Cómo la ve? ¿O será un Dios bipolar, de personalidad múltiple, que de repente me dice: soy bueno, hijo, y te dejo los dones espirituales, pero de repente te envío una enfermedad para luego sanarte con los dones? ¿Cómo está eso? Si fuera bipolar Dios estuviera endemoniado. Imagínense un Dios endemoniado. ¿Sabe que esos bipolares y personalidad múltiple, sabe que son personas endemoniadas? ¿Sí sabía? Esquizofrenia, son personas endemoniados. Imagínense Dios pensando de una manera y de otra. No puede ser. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, 1 Juan capítulo 1. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Le deja los dones a ustedes como un recurso para que ustedes sean bendecidos, para que ustedes sean sanados, para que ustedes sean restaurados, para darles milagros creativos, para que ustedes puedan vivir una vida abundante aquí en la tierra, mientras no crecen en fe, porque el justo va a vivir por su fe, no por los milagros. ¿Sí me explico? Debemos de vivir a través de la fe. Sin embargo, tenemos el recurso de la manifestación del Espíritu Santo en los dones. ¿Qué es palabra de sabiduría? Hay 3 categorías en que se dividen los dones. Los dones son 9. Y la primera categoría que le fue revelada a un hombre llamado Howard Carter, por allá en la Segunda Guerra Mundial, un hombre de Inglaterra, un hombre inglés. Dios le reveló la manera en que operan los dones, y se dividen en 3 categorías. Los primeros dones, que son los dones de revelación, es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría es saber el futuro, palabra de ciencia o de conocimiento es conocer el presente, el pasado. Discernimiento de espíritus es ver el mundo espiritual con un propósito especial. Son los primeros 3 dones de revelación: sabiduría, saber el futuro; conocimiento, conocer el presente, el pasado; y discernimiento de espíritu es ver el mundo espiritual con la finalidad de poder atacar el mundo de las tinieblas y que no dañen a nuestra familia, a nuestras vidas. La segunda categoría de dones son aquellos dones de poder, fe, milagros y sanidades. La tercera categoría es los dones que hablan o de inspiración, los que dicen, que son diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son los dones o conductos por los cuales fluyen otros dones, inclusive algunos fluyen de una manera coordinada o unidos. Por ejemplo, a través de profecía podemos hablar palabra de sabiduría.
A través de profecía, que es un conducto, podemos hablar palabra de ciencia también. Muchas personas confunden palabra de sabiduría con profecía, y muchos confunden ciencia con profecía. Entonces es importante distinguir los dones. ¿Cuál es el mayor don de todos? No mejor, sino mayor. El mayor don de todos es el de palabra de sabiduría. Dios se lo reveló a este hombre, Howard Carter. ¿Por qué es mayor y no mejor? Fíjese bien lo que le estoy aclarando. Es mayor, no mejor. Todos los dones tienen la misma, se podría decir, la finalidad es de bendición y de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los creyentes. Esa es la finalidad. Pero palabra de sabiduría es mayor, no mejor que los demás dones. ¿Por qué? Porque es mayor conocer el futuro que conocer el presente o conocer el pasado, en primer lugar. Es mayor porque Dios revela algo que va a acontecer en un futuro que aún en el tiempo todavía no lo conocemos. Fíjese, por eso es mayor. Dios le revela a usted algo que va a acontecer de aquí a un año, un ejemplo. Dios nos revela una palabra. Realmente palabra de sabiduría es un fragmento de un pensamiento de Dios acerca del futuro. Puede ser de una congregación, de un grupo de personas, o puede ser de alguien en lo individual. Dios le puede decir a usted: el negocio que tú tienes se va a extender y vas a abrir 10 sucursales más en unos años más. Un ejemplo. Usted le hace caso a Dios, le cree lo que Dios dice y hace su parte, y Dios hace su parte y se cumple ese hecho. Entonces esa es palabra de sabiduría, algo que Dios dice de lo que va a suceder. Sin embargo, lo que para los brujos le llaman predicciones, para Dios es palabra de sabiduría. Si usted cree que los brujos, como creen muchos, son personas con ciertas cualidades y dones dados por Dios, y que ya traen desde chiquito esos dones, yo quiero decirle que es una mentira. Sí es cierto que algunos le revelan algo del futuro, sí es cierto que le adivinan algo del presente, palabra de ciencia, pero Satanás imita lo que son los dones espirituales. ¿Por qué cree que las personas se van con los brujos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree que van con los brujos? Aparte de la ignorancia, pues. ¿Por qué cree que van con brujos? Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, no ha creído en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Por eso la gente acude ¿a quién? Yo conozco personas que van con los brujos a que los sanen, ¿sabía? Porque van a una iglesia cristiana y no sanan, porque no creen en esa manifestación. Es que la sanidad ya pasó para el primer año. Otros creen que Dios sana, pero no conocen los dones, no conocen cómo opera el Espíritu Santo, por lo tanto no se manifiesta. Llegó enfermo a la congregación y salió enfermo. Dice, pues mejor me voy con los brujos, allá sí me sanan. Y Satanás se glorifica ahí haciendo sus relajos. Porque la iglesia de Jesús ha sido una iglesia que no ha creído en lo sobrenatural. Lo sobrenatural lo han trasladado al mundo natural. Y ahora es más práctico y más fácil ir. No estamos en contra de la ciencia médica, le quiero explicar esto. No estamos en contra de la medicina ni nada. Simple y sencillamente, lo que se puede sanar, muchas personas lo acostumbran a la medicina, y lo que no se puede sanar lo acostumbran a lo espiritual. Lamentablemente se van a lo espiritual hablando de brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, es la misma gata pero revolcada. Una brujita decía una vez, es que yo practico magia blanca. Es la misma, es Satanás engañando a la gente. Como la iglesia no ha sido una iglesia carismática que cree en los dones, carismas, de ahí viene. Como la iglesia de Cristo no ha sido una iglesia que ha dado una solución a la humanidad ha recurrido simple y sencillamente a la brujería. Ya quiero ir a sanar, quiero que el brujito me diga, a ver, ¿dónde está mi hijo? Que se extravió hace tiempo y no lo encuentro. Quiero que el brujito, ¿sí o no? Dígame sí o no. Es el pan de cada día de las personas que no conocen a Cristo.
Voy con el brujito para que me diga dónde está mi hijo ubicado. A una señora acá en Los Mochis le acaban de levantar a su hijo, ¿y a dónde cree que fue? Fue con los hermanos en Cristo de allá de la ciudad de Los Mochis para que alguien en la asamblea comenzáramos a orar y clamáramos a Dios un ejemplo y ardientemente deseáramos o codiciáramos, se podría decir, ardientemente la manifestación del don de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento, con la finalidad de saber a dónde estaba ubicado el hijo de ella, qué había pasado con el hijo de ella. No pudo ir a la iglesia cristiana porque desconocía que la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo, como le quiere usted llamar, no importa la denominación, desconocía que ahí había una manifestación de los dones espirituales. Y la iglesia opaca durante mucho tiempo sin creer en lo sobrenatural. Por eso la gente del mundo, en lugar de venir a ustedes, que son los reyes y sacerdotes que los van a llevar al reino y por los cuales va a fluir el Espíritu Santo manifestándose, dándonos a conocer todas las cosas, fluyendo en milagros, sanidades, maravillas, y aún dándonos a conocer el futuro, el presente, sobre una situación especial. Pues no, porque la iglesia de Cristo nunca, en algunos casos nos lo enseñan mal, otros casos que en donde no creen, y otras iglesias donde jamás se nos habló la manifestación del Espíritu Santo. Aún se nos habló del Espíritu Santo, pero nunca se nos dijo cómo operaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué podíamos hacer? Pues vámonos con el brujito, muy sencillo, que me pase los huevos por encima y le pago 100 pesos. Y las ramas, no sé qué más le echan ahí los brujos. Que me haga una limpia. Y que me adivine mi futuro a través de mi mano. Fíjense, todo lo que hace el Satanás, el diablo, porque la iglesia no ha fluido en esto. Es importante que usted entienda que, por eso estamos enseñando acerca de lo espiritual. No ignoren, dice Pablo, lo espiritual, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo le van a dar una solución a una persona que vaya llegando? Alguien está enfermo de cáncer, yo necesito darle una solución, usted necesita darle una solución. No tiene por qué irse con el brujito, dígale, Jesucristo lo sana por el poder del Espíritu Santo. No tiene que ir con el brujito, vaya a la asamblea, oramos todos y declaramos la manifestación en nuestro corazón ardientemente de la palabra de ciencia. Se le perdió su hijo, pues vamos a orarle a Dios y Dios nos va a dar el conocimiento donde está su hijo extraviado. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia debe ser sobrenatural, pero la iglesia de Cristo, desafortunadamente, con el transcurso del tiempo, dejaron lo sobrenatural y se volvieron a lo natural. Tan es así que se volvieron a lo natural, que ya ponen su mirada, ¿cómo viene vestida la hermanita? ¿Trae la falda corta o la trae larga? ¿Es sobrenatural eso o es natural? Dígame usted. ¿Cómo viene pintorrojeada la hermana? Véanla. Digo, hay iglesias donde a ese grado llegan. A tal grado que una hermana de Culiacán que se congregaba con nosotros allá, llegó al grado de que un pastor le dijo, hermana, las mujeres no deben de usar perfume ni desodorante. Hasta que llegó con nosotros empezó a pintarse la hermana. Y empezó a usar desodorante. De tal manera que cuando ministraba a la gente caía bajo la unción del olor nauseabundo, no del... En serio, que eso le enseñaba a un pastor, que no debería usar desodorante, porque en Isaías capítulo 3 dice, hermano, que las hijas de Sión no deben de usar esos pomitos de olor, que Dios se los iba a quitar los pomitos de olor. Por Dios. Malinterpretan la palabra, ni siquiera saben. Se vuelven a lo natural y dejan lo sobrenatural por un lado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, qué impresionante. Dejaron los milagros por fijarse cómo vienen vestidos los creyentes aquí. ¿Me entiende? Dejaron lo sobrenatural por eso. Y pregúntenme si se ven milagros, es donde están muriendo más. Cada semana hay un sepelio. Ya tienen contrato con el preveo. Digo, lo estoy diciendo de esa manera para entender, no para ustedes, para los del internet, para que entiendan que tienen que volver a lo sobrenatural y dejarse de boberías. Dejar lo sobrenatural por lo natural. O sea, es algo que realmente ha sucedido. Por lo tanto,
Es importante que regresemos a lo sobrenatural y dejemos lo natural, dejemos lo natural. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Entonces es importante volver a recalcar esto, que lo sobrenatural debe estar en la iglesia, porque debemos de darle solución a las personas. Si una persona es enferma de cáncer, se tiene que levantar, tiene que ser restaurado ese órgano, tiene que desaparecer ese quiste, tenemos que darle solución a ello. 1 Corintios capítulo 12, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esa es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Recuerde que vimos por ahí unos ejemplos de palabra de sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo opera la palabra de sabiduría? Bueno, operó a través del apóstol Pablo. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo, nos quedamos por ahí, en Hechos capítulo 10, ya lo vimos, cómo se da la palabra de sabiduría o futurística, a través de visiones, de voz audible, a través de sueños, de profecía, de ángeles, lenguas y la interpretación de lenguas, y el testimonio interior donde el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Vamos a dar otros ejemplos para terminar con la palabra de sabiduría. Hechos capítulo 16, vamos a ver un caso importante para que usted vea cómo operó a través de la iglesia primitiva y cómo puede operar el día de hoy. Voz audible, visiones, sueños, profecía, ángeles, lenguas y la interpretación de lenguas y el testimonio interior. Todas esas formas utiliza Dios para hablarnos y darnos un mensaje hacia el futuro. Palabra de sabiduría en Hechos capítulo, ¿qué le dije? 16. Hechos 16, versículo 6. Por ahí vamos a leer hasta el 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿De quién estaba hablando? Del apóstol Pablo. Le fue prohibido hablar la palabra en Asia. ¿Qué significa? Que lo estaba dirigiendo a un lugar mejor, el Espíritu de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia por el Espíritu, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez, el Espíritu guiando a las personas. ¿Se da cuenta? Al apóstol Pablo no se lo permitió el Espíritu que fueran a ciertas ciudades. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué cree que significa esa visión de noche? Simple y sencillamente estaba dormido Pablo cuando vino una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense, se le reveló a Pablo un nombre pidiéndole ayuda. ¿Usted ha tenido sueños de esos? Que sueña alguien diciéndole: ayúdame. ¿Nunca ha tenido un sueño de esos? Bueno, entonces el Espíritu Santo le va a revelar algo ahí. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire, fíjese, primero hay una situación importante. Al apóstol Pablo se le prohíbe ir a 2 lugares antes de ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque Dios quería, a lo mejor porque en Macedonia lo iban a encarcelar, ¿me entiende? Porque estaban los fariseos por ahí queriendo esperarlo para matarlo, querían matar al apóstol Pablo. Pero también porque a lo mejor había una necesidad especial y específica acá. ¿A dónde era? En Macedonia. Había un lugar específico donde el apóstol Pablo tenía que ir a predicarles el evangelio. Entonces el Espíritu Santo los dirigió a través de un sueño y le puso la imagen de un hombre macedonio rogándole que fuera a ellos y los ayudara. ¿Cómo los iba a ayudar? Sacando de las tinieblas y trasladándolos al reino de nuestro Señor Jesús, a través de la palabra de Dios. Entonces usted ve una palabra de sabiduría. Era dada a través de un sueño donde el apóstol Pablo, Dios le revela que tenía que ir a cierta ciudad en el futuro. ¿Se ha dado cuenta? Es algo proyectado al futuro. Ya lo captó, ¿verdad? Que tenía que ir en el futuro a ese lugar. Por eso es palabra de sabiduría. No
fue una visión en sueños, en pocas palabras, por lo cual Dios habló a través de ello. Dios le puede hablar a usted también en sueños. Pero la idea es que le hable en sueños. Quiero aclararle esto. Cuando Dios le habla a un hijo de él en sueños, eso significa, es para que usted pueda cambiar el futuro. Por ejemplo, si le habla en sueños de que a usted le va a suceder algo, un ejemplo, es para que usted tome autoridad y reprenda a Satanás, el diablo, y se deje guiar por el Espíritu de Dios para que no le acontezca lo que soñó. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas personas sueñan algo y dicen, más soñé que le iba a suceder a usted algo malo, que soñé que me iba a suceder algo malo, y de repente resulta que sí sucedió, como yo lo soñé. Pues sí, pero el sueño era un mensaje de Dios para impedir una obra del diablo. ¿Está entendiendo? Es una palabra de sabiduría de lo que iba a suceder en el futuro, pero para que no sucediera en nuestras vidas. Fíjese bien. ¿Está entendiendo? Es que no se cumplió la profecía. Pues si no se cumplió, porque yo tomé autoridad y le dije, Satanás, no me vas a quitar mi vida, yo te echo fuera en el nombre de Jesús, y declaro la protección divina de Dios para mi vida. Ya la tenemos, pero no está de más decir, Señor, gracias, porque me proteges y me cuidas, a mí, a mi familia, y hay ángeles que cuidan a mi familia, a mi vida, a mis negocios y todo lo que yo hago aquí en la tierra. Usted ya declaró una palabra y hubo ángeles trabajando en eso, por lo cual no se cumplió la palabra, pero fue con la finalidad de avisarnos algo que sucedía. Les prohibió predicar la palabra del Espíritu Santo porque algo iba a suceder en esos lugares. Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso fue a través de sueños. Palabra de sabiduría a través de sueños. Vamos a Hechos capítulo 21. Ahora vamos a ver dos dones en operación aquí. Hechos capítulo 1 y vamos a ver palabra de sabiduría fluyendo a través de profecía, de un profeta. Hechos capítulo 21, versículo 10. Fíjese bien. Era un mensaje respecto al viaje del apóstol Pablo a Jerusalén. Entonces dice, versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fíjense, 4 hijas doncellas que profetizaban. Una cosa es profetizar y otra cosa es ser un profeta. Cualquiera de nosotros pudiésemos en algún momento dado profetizar. Cualquiera de Dios nos puede dar una palabra profética de exhortación, consolación y de ayuda. Eso realmente la profecía es la función de la profecía: ayudar, consolar, edificar, levantar el ánimo de alguien. Es la profecía en el nuevo pacto. En el viejo pacto realmente la profecía se confundía con palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, etcétera. Dios hablaba y decían, Dios dio una profecía, pero no entendían que era palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Pero en el nuevo pacto se nos revela ya realmente la diferencia entre una cosa u otra. Si usted verifica 1 Corintios 14, cuando veamos el don de profecía, ahí le voy a dar a entender que la profecía tiene 3 funciones: de edificar, consolar, exhortar. Pero en este caso, profecía también se utiliza como un vehículo por el cual pueden fluir los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia o de conocimiento. Entonces, Hechos 21 dice que estaban reunidos ahí con el apóstol Pablo, versículo 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Fíjense, no era un hombre que profetizaba de vez en cuando, sino era un hombre que se dedicaba ya como un don ministerial a profetizar continuamente. Dios lo usaba, el Espíritu Santo fluía a través de él continuamente para profetizar. Pero fíjense lo que sucedió. Versículo 11, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los
gentiles. ¿De qué estaba hablando el Espíritu de Dios? ¿Qué estaba dando a conocer? Una palabra del presente, una palabra del futuro. Así atarán a este hombre de quien es este cinto los judíos y lo van a entregar a los gentiles. Es decir, ¿qué querían o qué le iban a hacer al apóstol Pablo? Lo iban a querer prender o tomar y lo iban a querer matar y entregarlo a los gentiles para que lo mataran. Era lo que pretendían hacer. Sin embargo, el Espíritu de Dios a través del profeta le da esta palabra. Este hombre se dedicaba continuamente a profetizar, por eso se le denominaba profeta. Pero también las hijas de Felipe eran personas o mujeres que profetizaban. ¿Qué significa que profetizaban? ¿Por qué Dios no habló a través de ellas? Porque no eran personas que tuvieran un ministerio de profecía, sino que eran personas que de vez en cuando profetizaban donde estaban reunidos, congregados como iglesia. Pero, sin embargo, llega este profeta Agabo y a través de él sí Dios lo utiliza para decirle: Pablo, no vayas a Jerusalén, porque si vas entonces te van a prender y te van a hacer daño allá en Jerusalén. Luego dice, versículo 11, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, se atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, bola de inútiles? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice que no lo apedrearon, casi lo dejan todo muerto. ¿Actuó con sabiduría Pablo ahí? El Espíritu Santo le avisó que no fuera a Jerusalén. Antes sí le había hecho caso de que fuera a Macedonia y no fuera a otro lugar, a Troas, a otro lugar. Pero ahora no hizo caso y se fue a Jerusalén. Entonces el Espíritu Santo nos avisa ciertos acontecimientos para que no nos acontezca eso. Pero sin embargo Pablo se envalentona y dice: no me importa lo que me hagan, estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Y usted va a encontrar muchas personas así. Eso no es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? No es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Por eso dice que todos aquellos que son, dice Romanos capítulo 8, todos aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Aquel que es hijo de Dios significa hijo que está sometido a su padre y lo que su padre le dice, eso va a ser. Pero si desobedecemos a nuestro Padre que nos da una voz a través de un profeta y nos dice a través del Espíritu de Dios que no hagamos ciertas cosas, ¿por qué las hacemos? Sin embargo, Pablo lo hizo y por eso en muchas ocasiones lo azotaron. Pasó cárceles, hambre, a causa de que lo andaban persiguiendo los judíos. Pero si Pablo hubiese sido un poquito más, para mí, uno de los mejores hombres de la iglesia primitiva para mí fue el apóstol Pablo. Para muchos tienen, en primer lugar es Jesucristo mi ídolo principal, para que me entiendan. Sí tengo un ídolo, se llama Jesús. Pero de ahí en fuera los seres humanos que actuaron en la iglesia primitiva, de los que más puedo decir honro o respeto es a uno de ellos, es el apóstol Pablo. Muchos dicen: es que yo me gusta cómo era David y honro a David porque David era un adorador. Bueno, yo respeto, pero si a alguien yo respeto, o se podría decir admiro, es la palabra correcta, admiro dentro de la palabra de Dios, es al apóstol Pablo, por la manera en que él se podría decir operaba en algunas cosas. No significa que yo admire que Pablo se haya aferrado a ir a Jerusalén, no, eso no, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué cree que muchas cosas le acontecieron a la iglesia primitiva? Porque iban empezando con el Evangelio de Jesús. Dice en 2 Corintios, por ahí, capítulo 12, dice que el apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo, donde el Señor le reveló cosas que es imposible, es difícil dar a conocer a los hombres. Pero dice que Jesús se la reveló en el tercer cielo, no sabe si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero él fue. Iban iniciando apenas a darles a conocer el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Iban conociendo realmente el poder del Espíritu Santo.
Entonces era considerable el entender que muchas de las cosas ellos no tenían todavía, a lo mejor el tiempo, la sabiduría todavía más plena de parte de Dios como para vivir una vida abundante, porque eso fue lo que nos prometió Jesús. Sí dijo que iba a haber persecución a la iglesia, sí dijo que por mi causa padeceréis persecución, pero confiad, dice, porque yo venzo al mundo. Es decir, como una vez dijo el apóstol Pablo, por ahí en Timoteo dice Pablo, que el Señor lo había librado de todas, dijo el apóstol Pablo. A fin de cuentas terminó por ahí en Roma y a la hora, al parecer, no sé si murió por ahí ahorcado. Una vez expliqué algo así más o menos cómo murieron los discípulos. Bueno, de tal forma que como iban ellos entendiendo estos principios bíblicos, a lo mejor había gran parte de ellos que no entendían que es la larga vida aquí en la tierra. De tal manera que él decía, bueno, no me importa ir a tal lugar, no me importa morir por el nombre de Jesús. Él mismo ¿qué estaba haciendo Pablo? Enlazándose con sus palabras. Ese principio bíblico en Proverbios, en los primeros capítulo 3, 4, pues, o el capítulo 6, te has enlazado con los dichos de tu boca. Había cositas que a lo mejor ellos no entendían, o sí los entendían y no les importaba, pero no las tomaban en consideración. ¿Qué habló Pablo ahí? ¿Habló muerte o habló vida? Muerte. Entonces, ¿por qué declarar muerte? Al contrario, soy obediente al Espíritu Santo, ahorita me voy a otro lugar a predicar el Evangelio y más adelante voy a Jerusalén. Yo creo que hubiera sido muy sencillo, ¿no? De tal manera que gran parte de ellos dice que murieron crucificados, murieron a espada, dice así la Biblia. Otros murieron, no recuerdo de qué otra manera, pero era por la misma persecución que había y porque también ellos se aferraban a hacer cosas que el Espíritu de Dios les decía que no hicieran y lo hacían. ¿Está captando? Para que no diga, si ellos murieron crucificados, a mí no me importa irme a Chiapas donde están matando a los cristianos, no me importa irme a China donde están matando a los cristianos, yo voy y predico el Evangelio en el nombre del Señor Jesús, no me importa que me maten. Óyeme, pues no, voy y predico el Evangelio en ese lugar, si el Espíritu Santo me dirige, voy, pero yo sé que voy a ir bajo la protección del Altísimo y ni un espíritu de muerte me va a tocar en el nombre de Jesús. ¿Se ha dado cuenta la forma de hablar? Es diferente. Una cosa es que usted sea valiente y predique el Evangelio, se deje guiar por el Espíritu Santo, pero además usted no esté atrayendo la muerte hacia usted. Bueno, Pablo, ya te echamos leña, hay que seguir. Yo admiro al apóstol Pablo. Yo lo admiro al apóstol Pablo, la verdad. Entonces, ¿qué fue la palabra? Una vez le eché leña por allá a Moisés, primero le eché leña a Job, ¿no? Yo respeto al Señor Jesús, Él es mi máximo ídolo, Jesús. Perfecto, en perfección. Si Él murió es porque Él entregó la vida por nosotros. Nada más por eso. Sin embargo, una vez le dije que Job la había regado, que no era Dios el que le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. No es Dios diciendo, oye, ve a tocar a mi hijo Job. Es Dios diciendo una realidad. Satanás, pues, ¿qué puedo hacer? Job está bajo tu poder. ¿Qué puedo hacer? Adán te entregó las llaves de la tierra. El reinado de la tierra, Adán te lo entregó a ti, Satanás. ¿Qué puedo hacer? Está en tus manos, nada más no le quites la vida, le dice Dios. O sea, se lo parafraseé para darle a entender lo que Dios quiso decirle a Satanás. No decía, ahí te entrego a mi hijo Job para que le hagas lo que quieras, no quiso decir eso. Está en tu mano significaba que Satanás tenía el control de la tierra, del reinado de la tierra. Entonces, como ya le quité, le dije, Job fue el que la regó, porque Job dijo, en un momento dado, dice, me aconteció lo que yo temía, dijo Job. El temor, dice 1 Juan capítulo 4, que trae en sí castigo. Y Job temía que sus hijos fueran a morir, porque pecaban continuamente. Dice que Job todos los días hacía sacrificios para santificar a sus hijos, que era un temor frecuente que trajo la muerte de sus hijos. La propia destrucción de él, con su boca Job, de tal manera que Dios lo confronta en el capítulo 40, en el 39, en adelante Dios confronta a Job, si eres hombrecito,
ponte tus pantalones y ahora vamos a hablar frente a frente. Entonces Job es cuando reconoce, ¿sabes qué? La regué, Señor, mis ojos, dice, ¿qué dice ahí? Por ahí en los últimos capítulos, hablaba lo que no entendía, y en esa parte lo dice, y le pide perdón a Dios, y Dios le restituye todo. Ahora mis ojos te pueden ver. Exacto. Entonces, había cosas que hablaba que no entendía. Job lo dijo. Yo hablé cosas que no entendía. Entonces, Job, la regaste, por eso te vinieron todos esos males. Y hay que entenderlo, porque vivió en un tiempo de oscuridad, un tiempo donde no había el nuevo pacto de la luz en Jesucristo, donde no se nos daban a conocer muchas cosas. Sin embargo, a este hermano de Culiacán le derribé su ídolo Job, porque era su ídolo. Después dice, hablando de Moisés, dice, no me quites a Moisés. Resulta que Moisés la regó en las plagas de Egipto también. Dios enviando ranas del cielo, hay ranas en el cielo, hay grillos en el cielo, hay piojos en el cielo. ¿Usted qué cree? Pues si yo me voy a llenar de piojos en el cielo, pues mejor me voy con un peine ahí. ¿Sí o no? En el cielo no hay plagas. Entonces, Moisés cometió varios errores ahí. Dios le dijo, haz 3 señales, Moisés. ¿Cuáles son las 3 señales, Moisés? Primero, tu vara la echarás en tierra y se convertirá en culebra. Mostrarás ese poder a Faraón. Ante Faraón vas a mostrar mi poder de que vas a echar esa vara. Se convirtió en culebras y se comió las culebras de los brujos o adivinos. Había 2 poderes ahí en confronta. El poder de las tinieblas a través de los brujos del Faraón y el poder de Dios a través de la mano de Moisés. Pero ¿quién era el responsable de mostrar el poder? Era Moisés. Si Moisés la regaba, el poder de Dios, en pocas palabras, no podía fluir. Es como el tiempo de hoy. Si usted no tiene fe y no conoce la perfecta voluntad de Dios, ¿cómo podrá orar por un enfermo y sane el enfermo si no conoce la voluntad de Dios? ¿Cómo podrá inyectarle esa fe al enfermo para que reciba la sanidad a través de la llaga de Jesús? Si usted no conoce la voluntad de Dios, va con el enfermo y dice, bueno, no sé si Dios te quiere sanar o te quiere que te vayas ya, hijo mío, pero voy a orar por ti, por si acaso sanas. Y el enfermo se queda todavía, va usted y lo deja, si ya estaba desahuciado, lo deja peor. Entonces, ¿qué le quiere dar a entender? Que el poder de Dios iba a fluir a través de usted para sanar al enfermo, pero usted tenía que inyectarle la palabra para que el enfermo se levantara. Esa palabra de fe que le iba a decir, no, tú no te vas a morir, no es el tiempo, por la llaga de Jesús fuiste sanado, el poder del Espíritu Santo está aquí, así es que el milagro es un hecho. Usted le inyectó una palabra de fe ahí que lo levanta al enfermo, que le da la fe para recibir el milagro de Jesús. Y lo mismo operaba en la época de Moisés, era por mano de Moisés como tenía que fluir el poder de Dios. Moisés, le dice el Señor, Moisés, la segunda señal que harás, Moisés, Éxodo capítulo 7, capítulo 4, la segunda señal que harás, Moisés, es que te vas a meter tu mano entre tu ropaje, y cuando le saques la mano va a salir leprosa la mano, la vas a volver a meter y ya va a salir limpia. ¿Qué le vas a mostrar a Faraón? Mi poder, Moisés. Harás una tercera señal, Moisés. Cuando vayas a las aguas, vas a tomar agua del río y la vas a sacar hacia afuera, Moisés, donde está el desierto, y la vas a echar ahí. Y esa agua se va a convertir en sangre, Moisés. Pero te vas a meter al río, Moisés, vas a sacar el agua y la vas a sacar hacia afuera, y ahí la vas a depositar y se va a convertir en sangre. Vas a mostrar mi poder, Moisés, a Faraón. Sin embargo, verifíquenlo en la Biblia, y la segunda señal nunca la hizo Moisés. Éxodo capítulo 7, nunca la hizo. La tercera señal la hizo y la hizo mal. Llegó Moisés, pues dice, por Jehová de los ejércitos, agarró la vara y empezó a golpear el agua. Dios nunca le dijo eso. Moisés, saca el agua del río y échala afuera y se convertirá en sangre. Moisés llegó y golpeó con su vara el río, y ¿qué creen? Un relajo, Moisés. El caso es que gran parte de esos acontecimientos no es porque Dios haya enviado plagas, es porque bien confronta 2 poderes. Dice que los brujos tocaron las aguas y salieron ranas, pero luego dice Moisés tocó el agua y también salieron ranas.
¿Cuáles ranas eran las de Satanás y cuáles eran las del diablo? ¿Cómo podía distinguirlos en esa época? Me pongo a pensar yo, si hubiera vivido en esa época, a ver, ¿cómo distinguir una rana de Dios y cómo distinguir una rana del diablo? Porque si es una rana de Dios, pues a lo mejor me la como ancas de rana ahí. Pero si es una rana de Satanás, pues yo creo que no me la como. ¿Cómo distinguir la rana de Dios y la rana del diablo? ¿Realmente habrá acontecido eso? Porque había Satanás haciendo señales ahí. Satanás enviando ranas. Y de repente Dios sale enviando ranas. Gran problema que hay en el Éxodo, en los primeros 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En esos 5 libros, gran parte, hay problemas de traducción de la Biblia. Gran problema de traducción, pero usted verifíquelo, Moisés nunca hizo la segunda señal. O sea, no fue... ¿Por qué? Porque tenía miedo Moisés. Cuando Dios le dice, Moisés, necesito que tú seas el que vaya y hable entre mi pueblo y entre Faraón. Y Moisés le dice, pues Señor, soy medio malo para hablar, Señor. O algunos dicen que era tartamudo. El caso es que tenía miedo. Por 5 razones no quería ir Moisés. De tal forma, bueno, aquí caí como Moisés. Quiero darle a conocer que el poder de Dios fluye a través de nosotros. Pero depende de nosotros el que fluya correctamente el poder de Dios o dejar al que está desahuciado más enfermo todavía. Entonces fíjese bien. No sé por qué llegué a eso, pero bueno. Lo importante es entender que la desobediencia de Pablo, por eso llegué. Bueno, entendió bien, ya vamos a terminar. Entendió bien lo del palabra de sabiduría, ¿va? Habla a través de un profeta. Hechos capítulo 8, para terminar rápido con la palabra de sabiduría, el día de hoy ya vamos a terminar y vamos a empezar con palabra de ciencia, aunque ya dimos unos ejemplos de palabra de ciencia, que a lo mejor vamos a repetir para que usted entienda. Hechos capítulo 8, pero lea bien el Éxodo, esa parte que le estoy hablando, el Éxodo, léalo por favor. Nunca hizo la segunda señal. Y si usted me comprueba que hizo la segunda señal, le doy 1,000 pesos. De tal manera que llegó el hermano de Culiacán y me dijo, no es posible. Ya me quitaste a Job, mi ídolo, y ahora me acabas de quitar a Moisés. Me dijo el hermano, porque idolatraba a un ser humano. Está bien que debemos de admirar a los seres humanos de la Biblia, ¿verdad? Pero Job no es digno de admiración. ¿Cómo un hombre que le echaba leña a Dios? ¿Cómo un hombre que le echaba leña a Dios puedo admirarlo yo? Si él decía, Señor, como diciendo, de una vez despedázame, mátame, le decía a Dios. Digo, acuérdense que lo que está en la Biblia es para darnos un ejemplo a nosotros, dice 1 Corintios capítulo 10, es para darnos como ejemplo, para que nosotros, habrá cosas que vienen ahí para que no las hagamos. No todo viene para que usted lo haga. Judas se ahorcó, hermano, yo también me tengo que ahorcar. No. Me explico, es para que usted entienda. Es para la suegra. Como dice, cuando iba a entregar Judas al Señor Jesús, dice el Señor Jesús, lo que vas a hacer, hazlo ya. Imagínense de repente leer esa parte. Lo que vas a hacer, Judas, hazlo ya. Y de repente dice, Judas se ahorcó. Imagínense, lo que voy a hacer, me quiero suicidar, Señor, porque no hay solución en esta vida. Porque están duras las cosas. Porque la crisis cada vez es difícil y no tengo para mantener a mi familia. Me voy a suicidar, ya no sé qué hacer. Hay muchas personas que se suicidan sin utilizar una soga y una pistola, ¿sabía? Ni una navaja ni nada. ¿Sabe que hay personas que se suicidan? ¿Sabe cuál es el mayor suicidio de hijos de Dios? ¿Sí sabe? Con las palabras que salen de su boca. Ese es el mayor suicidio que hay. Dice que los suicidas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa heredar el reino de Dios? Que usted viva como un rey aquí en la tierra. Porque ciertamente dijo el Señor Jesús, si por el Espíritu de Dios ha hecho fuera a los demonios, ha llegado a ustedes ese reino de Dios aquí, esa autoridad, ese señorío sobre los principados, las potestades, sobre toda la tierra, dijo el Señor, así como lo hizo en Adán. Pero ¿qué pasa?
Es que no hay solución a este problema, Señor. Es que vengo enfermo y pues al lugar donde voy y me congrego me dicen que en lugar de pantalón me ponga falda, pero sigo igual de enferma, hermano. Ya ni siquiera perfume uso, hermano, pero sigo igual de enfermo, no sano. Y dicen que hay muchos milagros en esos lugares, hasta usan velo. Pero no hay ni un milagro, se están muriendo. Yo conozco todas esas iglesias, los conozco, tengo familia en ellos, tengo primos pastores en esas iglesias. En esas iglesias tengo primos pastores. Yo fui el único pastor rebeldón de la familia. Entonces fíjese, mi abuelo pertenecía a esas denominaciones, mi abuelo era de esas denominaciones, hermano, mi abuelo. De tal manera que cuando vio a mi esposa pintorrojeada y con chor, imagínense, Dios mío, imagínense, cuando tocó conocer a mi esposa, a mi abuelo yo lo conocí como a los 34 años. Yo me encontré un hermano allá al otro lado de la carretera y cuando nos presentamos, que éramos cristianos, me dijo, Ajá. hermana, ¿y dónde está su falda? Le dije, ¿cuál falda? ¿No puso falda? Hermano, ¿dónde está su falda? Me dijo, ¿dónde está su falda? Le dije, oiga, ¿pero qué no estoy yo más bien? Le digo, ¿revestida de Dios que de falda? Digo, estoy revestida de Dios. Ese es el problema, pues, que han dejado lo sobrenatural y se han metido en lo natural. Créanlo que todo esto no lo hacemos con una manera de mofarnos ni nada, simplemente que reflexionemos respecto a cómo está la iglesia y el cuerpo de Cristo en la actualidad. No digo que sea en todos los lugares, hay ciertos lugares, son hijos de Dios y se van al cielo, ¿sí me entiende? Pero se van antes de tiempo, se van de un raite y muchos se suicidan, porque dicen, ¿para qué quiero vivir esta vida si ni siquiera puedo sanar de este dolor, de este diabetes, de este cáncer, si ni siquiera puedo sanar de estos riñones que me lo estoy dializando? ¿Para qué quiero seguir viviendo en esta vida si tengo este hijo que me nació con ese problema? ¿Para qué quiero seguir viviendo? Y se están suicidando, enlazando con sus propias palabras. ¿Qué cree que están haciendo? Llamando la muerte en lugar de llamar la vida en Cristo Jesús. Ellos están llamando la muerte. Entonces, muchos critican severamente a los que se dan un balazo en la cabeza. Muchos critican severamente a los que se ahorcan. Yo conozco un hermano que se ahorcó por allá en el Fuerte, Sinaloa, porque le dijeron que tenía que ayunar 15 días en un lugar de esos. Y como no cumplió los 15 días, él creyó que le falló a Dios. ¿Y qué cree? Apareció ahorcado en un árbol en el Fuerte, Sinaloa. Hermano en Cristo, se veía muy estudioso con su Biblia debajo del brazo, pero se suicidó. ¿Por qué cree? Por ese sistema religioso que no entendió la perfecta voluntad de Dios, no entendió el mundo sobrenatural espiritual, no entendió lo que es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el hermano se suicidó. ¿Se fue al cielo? Sí. Muchos dirán, no, pero se suicidó. Y los que se suicidan con la palabra, ¿van al cielo o van al infierno? ¿A dónde cree que va? El que dice, hermano, yo creo, no sé si el Señor sea la voluntad de Él, que el año que entra yo pueda sufrir de un paro cardíaco, de un accidente, y ahí quede en el accidente. No sé si vaya a vivir o a morir. No sé si la muerte ya ande detrás de mí, hermano, porque el Señor ya me quiere llevar al cielo, a lo mejor. ¿Qué cree que están haciendo? Suicidándose, atrayendo la muerte, atrayendo a Satanás, el mundo, las tinieblas. Ese hermano, ¿dónde cree que se fue? Un pastor que murió allá yendo para el Carrizo en un accidente automovilístico. ¿Dónde cree que se fue el hermano pastor? Después de haber dicho que Dios era el que enviaba la enfermedad, que si le sucedía algo malo era que a lo mejor la perfecta voluntad de Dios, porque Dios ya se lo quería llevar y de repente muere en un accidente. ¿Quién cree? ¿A dónde cree que se fue? ¿Al cielo o al infierno? Se fue al cielo. ¿A dónde cree que se fue? La hija de un hermanito que decía, y que tenía un temor frecuente, que su hija le decía, ponle el cinturón porque la niña se nos va a matar. Y iban manejando otra vez, se les olvidaba ponerle el cinturón. Ponle el cinturón porque la niña se nos va a matar. De repente sucede un accidente, esto sucedió acá en Los Ángeles, sucede el accidente y la única que se muere es la niña. La única que se muere es la niña. ¿Qué estaba trayendo este hermano? La muerte para su hija. Porque en lugar de decir, no
no le va a pasar nada a mi hija, la protección del Altísimo, porque mora bajo la sombra del Altísimo, entonces estará bajo la protección del Altísimo. Hay ángeles que ministradores alrededor de mi hija que están cuidándolo día y noche, por lo tanto ni un espíritu de muerte pueda tocarla. En lugar de hablar esas palabras de vida, habló muerte sobre su hija y en un accidente murió. Estoy hablando de casos reales, todos estos son reales. No es una parábola, son reales. Gente que ha muerto, ¿dónde cree que se van? Los suicidas no alcanzarán el reino de Dios, dice. No entrarán al reino. ¿Qué significa entrar al reino? Entrar al reino de Dios incluye, aparte de la salvación, incluye entrar al reino, vivir como un rey aquí en la tierra. Es decir, no gozar el reino, no participar del reino, no entrar y disfrutar las cosas del reino, significa las personas que se mueren a corta edad, los que no tienen ni siquiera alimento en su casa, no están disfrutando del reino. Aquellos que están enfermos no están disfrutando del reino, están en el reino, pero no han entrado al reino o agarrado las cosas del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo se será añadido. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Significa que usted entienda que es un rey aquí en la tierra. Significa que usted entienda que no tiene que morir de una enfermedad. Significa que usted entienda que es de larga vida. Ese es el reino aquí en la tierra. Que usted reine como un rey. Que no tenga que irse de un paro cardíaco, de un accidente. Que usted entienda todo esto. Eso significa entrar al reino. No nada más que tenga la salvación, que nazca de nuevo su espíritu y se vaya al cielo, sino que también disfrute de lo del reino. Mire, vamos a 1 Corintios 6 y ya con eso termino. ¿Qué tiene que ver esto con los dones espirituales, hermano? Nada. Fíjese bien lo que dice. Versículo 9. Una cosa es entrar al reino y otra cosa es heredar el reino. Debe de entender claro esto. Heredar el reino no significa que usted sea salvo, para que me entienda. Entrar al reino significa que usted es salvo. Pero heredar el reino significa que todas las promesas, la bendición, todo lo que Dios dejó en Adán allá al principio, que le puso un huerto del Edén para que viviera la mejor vida aquí en la tierra, todo eso que perdió Adán y ahora en Cristo Jesús nuevamente no lo restituye, significa heredar el reino. Mire, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, luego dice, ni tales, ni tales, ni tales. Heredar el reino no significa entrar al reino. Heredar el reino no significa ser salvo, para que usted me entienda. Heredar el reino es que usted entienda que usted es coheredero con Cristo de toda la herencia que nuestro Padre Celestial nos las dio. Le dijo ahí en Romanos capítulo 5 o en 2 Corintios capítulo 4 a este hombre llamado Abraham, para que tú seas heredero del mundo, dice. Mire, vamos a Romanos, rápido, creo que es Romanos capítulo 5, rapidito, para que usted entienda, heredar el reino significa que usted viva la vida abundante que Cristo le prometió aquí en la tierra, no que se vaya al cielo. Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. ¿Usted está en Cristo Jesús? Una pregunta, ¿ustedes están en Cristo Jesús? Amén. Entonces, si ustedes están en Cristo Jesús, dice Gálatas 3, 28 y 29, entonces que son hijos de Dios y herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, es decir, usted es un linaje de Abraham porque está en Cristo Jesús, para que me entienda, Gálatas capítulo 3, versículo 16, el 28 y el 29 de Gálatas. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Heredero de qué iba a ser Adán? Cuando habla de mundo se puede referir al sistema del mundo donde están las personas que no tienen a Cristo, pero también se puede referir a la tierra. La palabra mundo, para que me entienda. Entonces,
fue dada una promesa a Abraham a través de la fe, de la justicia que viene por la fe, que sería heredero del mundo, heredero de la tierra, para que me entienda. Toda la descendencia de Abraham, los que estamos en Cristo Jesús, somos herederos de Dios aquí en la tierra. Es decir, el reino de Dios que fue perdido por Adán, nuevamente lo debemos de tomar nosotros como iglesia, pero si no lo conocemos, jamás nos vamos a hacer de propiedades, jamás vamos a tener bienes materiales, jamás vamos a tener salud, jamás vamos a tener una vida abundante, larga vida, toda la bendición de Dios, no la vamos a tener aquí en la tierra. Entonces, los injustos no van a heredar el reino de Dios porque no son salvos. Injusto se define que no es salvo, no ha nacido de nuevo. Pero los justos sí somos herederos de Dios. Pero muchos no heredamos la larga vida, la vida abundante en Cristo Jesús, la salud y todo eso que representa la vida abundante. No le heredamos, en primer lugar, porque no conocemos esa herencia. Porque no se nos ha enseñado esa herencia, pero por eso le estamos retransmitiendo nosotros como albaceas de Cristo, estamos leyendo su testamento a usted para que se apropie de ello y pueda comenzar a vivir esa vida de éxito aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, en conclusión general, no avanzamos mucho sobre los dones, pero entendimos, en primer lugar, entendimos que usted es heredero de toda la herencia y coheredero con Cristo de todo ello. Si usted acepta esa herencia, entonces no podrá morir a corta edad. No podrá venir la muerte de una enfermedad incurable a llevárselo. Dios lo va a librar de todo ello. Esto es importante, por eso estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo, los dones que incluye todo eso, esa provisión de Dios para nosotros, los hijos, los herederos y coherederos con Cristo de toda la herencia aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? Así es que ya no diga que los borrachos no van a ser salvos. Dice, los borrachos no heredarán el reino. Ni los fornicarios, ni los que practican la feminidad. Ellos no van a heredar el reino. ¿Por qué razón? Los hermanos de la iglesia de acá en Estados Unidos, por ahí un pastor le empezó a gustar a otro hermano y dejó a su esposa y hicieron la iglesia de las lesbianas y los homosexuales en Estados Unidos. Y esto lo digo con todo respeto. Dios ama al homosexual, pero no ama los actos de pecado que ellos practican, ¿verdad? Yo conocí hermanos que eran homosexuales, travestis y ahora están convertidos a Cristo. Vea todos esos testimonios en internet. Sin embargo, Dios lo restaura y todo. Pero este hermano, este pastor, pues le empezó a gustar a otro hermano de ojos verdes por ahí en la congregación y se fueron y abrieron la iglesia de las lesbianas y de los homosexuales. No recuerdo cómo se llama la iglesia de Estados Unidos. Y resulta que pues ellos practican el homosexualismo. No nada más lo tienen, sino lo practican. Nosotros hemos logrado identificar regularmente que el homosexualismo es posesión de espíritus. Lo hemos logrado identificar en algunas personas. Sin embargo, cuando Dios dice que no heredarán el reino los afeminados, se refiere a que aquí en la tierra no van a poder vivir la vida abundante que Cristo les dio. Es decir, a lo mejor se van a morir de un SIDA, de alguna enfermedad incurable, por ahí por practicar ese tipo de cosas. ¿Me explico? Por lo tanto, murió antes de tiempo el hermano. Ahí podemos decir, es que no pudo heredar el reino, porque la herencia del reino le prometía larga vida, saciarlo de larga vida aquí en la tierra. Pero no pudo vivir la larga vida, ¿por qué cree? Porque se murió de un SIDA, es decir, no heredó el reino aquí en la tierra. ¿Está entendiendo más o menos lo que significa heredar el reino? Bueno, así es que eso representa heredar el reino. Y otra cosa es entrar al reino. Entrar al reino, ¿cómo entramos? A través de creer que nuestro Señor Jesús pagó el precio completo, derramó su sangre, fue resucitado al tercer día entre los muertos. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo del 8 al 10, seréis salvos. Entonces si entras al reino, pero muchos no lo heredan porque no conocen la herencia del reino. ¿Cómo podrá alguien que no cree en la manifestación del Espíritu Santo decir, hermano, es que yo soy de tal denominación, pero en mi congregación no creen en eso de las lenguas ni en los milagros, porque ya pasaron? ¿Podrán heredar el reino estos hermanitos? No, porque ellos creen que de algo se tienen que morir aquí en la tierra,
Por lo tanto, no hay manifestación del Espíritu Santo para hacerles un milagro o recrearles un órgano que estaba dañado. ¿Heredaron el reino? No. ¿Estamos captando más o menos lo que significa heredar el reino? Heredar el reino, eso representa. Así que póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor, a nuestro amado Jesús. Dale gracias por su palabra, por todo lo bueno que Él es, por su fidelidad, por su amor. Damos gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad y por tu amor tan grande para con nosotros. Te damos gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, porque nunca fallas, Señor, porque eres un Dios de pactos que ha cumplido su promesa en nuestras vidas. Cada día podemos ver tu gloria manifestándose con nosotros, Señor. Hoy reconocemos esa manifestación tuya, Espíritu Santo, en esta tierra. Hoy reconocemos, Señor, esos dones espirituales que nos has dejado como una provisión de tu amor y tu misericordia para con nosotros, como una provisión para que podamos vivir esa vida abundante que nos has prometido, Señor Jesús. Gracias por la palabra de sabiduría, gracias por la palabra de conocimiento, gracias por el discernimiento de los espíritus, gracias por el don de fe, gracias por el don de milagros, gracias por los dones de sanidades, gracias, Señor, por diversos géneros de lenguas, gracias por la interpretación de lenguas, gracias por la profecía, Espíritu Santo. Creemos que son manifestaciones tuyas, Señor, y que en esta mañana las declaramos. Anhelamos los mejores dones en la asamblea en este momento, en el nombre de Jesús. Lo que se requiera, Señor, para que tu pueblo sea edificado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, creemos en tu señorío y en tu majestuosidad. Creemos en tu perfecta voluntad, que es liberar al oprimido, sanar al enfermo, levantar al desanimado. Gracias, Señor, te damos por tu gloria manifestándose en este lugar. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos honra, adoración, alabanza, porque eres fiel, Señor, a tu palabra y a tus promesas. Eres fiel, eres un Dios de pactos que siempre las cumples. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me has amado como amaste a Jesús. Gracias, Padre, porque me has amado como amaste a Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu gloria. Gracias por tu manifestación. Gracias, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Yo declaro aún más abundantemente tu presencia, la manifestación de tu gloria en este lugar, Señor. Te damos honra, adoración. Si hay algún enfermo, precisamente en estos momentos, el poder del Espíritu Santo está ahorita presente para hacer un milagro creativo, para sanar, para libertar. Si alguien viene con una dolencia, Dios hará el milagro. Es que le invitamos a pasar el escenario esta mañana. Es importante entender, creer. Y el poder de Dios se activa por la fe. ¿Hay alguien más que tenga una necesidad? Personas que traigan pies planos, aprovechen este momento. Personas que traigan un problema en su dentadura, para ministrarles. Hace poco Dios estuvo rellenando muelas aquí con metales celestiales. Puso metales preciosos en muelas de oro, otro de otro material que parecía como tipo marfil, no sabemos, pero Dios hizo el milagro. Muy bien, cierra sus ojos si no hay nadie más, porque no oremos. Y si ahorita trae dolor, ahorita se va a ir en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos, hermano, cierra sus ojos, cierra sus ojos y levante sus manos como un acto de recibir lo que Dios tiene para usted. En el nombre de Jesús,
Espíritu Santo, anhelamos los mejores dones en este momento. Fe por el mismo Espíritu, sanidades por el mismo Espíritu y milagros creativos, reconstruyendo órganos en el nombre de Jesús. Anhelamos ardientemente, Señor, esa manifestación tuya, Espíritu Santo, porque eres tú el que liberta al oprimido, eres tú el que liberta al enfermo, Espíritu Santo, a través de la llaga de Jesús. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo recibo mi herencia, o parte de mi herencia, que es la sanidad de mi cuerpo, dígalo. La recibo, Señor Jesús, porque por tus llagas, dice Isaías 53, que yo ya fui sanado. Por eso ahora lo recibo en el nombre de Jesús, porque sé que tu amor está conmigo, porque sé que me amas como amaste a Jesús. Recibo la sanidad, soy sano en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Fíjense bien lo que va a hacer el Espíritu Santo. Es un problema de diabetes, pero con dolor. Él le va a reconstruir el páncreas, le va a reconstruir todo órgano dañado. Solamente cierre sus ojos. Espíritu Santo maravilloso, es tu gloria en este lugar, sí. Es tu gloria el que levanta al cautivo. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo le ordeno en el nombre de Jesús a esa enfermedad que se quite y salga de este cuerpo. Le ordeno y le envío ahora mismo en el nombre de Jesús a lo profundo del mar. Neuropatía, diabetes, como te llames, yo te reprendo, espíritu de enfermedad, y te echo fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús. Dolor, ahora mismo te ordeno que te quites, que ceses en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús un milagro creativo ahora mismo en este cuerpo, formándose un órgano nuevo. En el nombre de Jesús yo declaro y ordeno un páncreas nuevo en este cuerpo por el poder tuyo, Espíritu Santo, formándose en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, diga: lo recibo, diga: recibo ese órgano nuevo en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Espíritu Santo, tú eres el que hace los milagros. Yo declaro tu unción ahora mismo, tu gloria, recreando órganos. Cualquier cosa que haya afectado esa enfermedad, cualquier otro órgano que no haya mencionado y que esté afectando ahora mismo, es hecho nuevo. Yo declaro la palabra, órganos nuevos, y son recreados ahora mismo, en este momento, en el nombre de Jesús. Satanás, tú no tienes nada en este hombre. Espíritu de muerte, te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús, y desato esa unción de tu poder sobre este cuerpo ahora mismo. Yo declaro ese fuego que consume toda enfermedad en el nombre de Jesús. El mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo ahora mismo que está recreando estos órganos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Soy sano, diga. Haga lo que no podía hacer. Haga lo que no podía hacer. ¿Qué era lo que no podía hacer? ¿Qué era lo que no podía hacer? Caminaba despacio. En el transcurso del día. La pregunta es, ¿se le quitó el dolor? ¿Ya se fue totalmente? Pero lo que no me diga, creo que sí. Porque es como si estuviese dudando del poder de Dios. Mueva sus brazos hacia arriba. Eso no lo podía hacer antes. Y ahora sí lo hace. ¿Hasta dónde lo levantaba antes? ¿Hasta dónde lo levantaba antes? Hasta ahí lo levantaba. Hasta ahí sí lo levantaba. ¿Y ahora cómo? Gloria a Dios. Junto a ti, en lo profundo de tu amor, encuentro paz, tuyo soy. Amo tu presencia.